consolidado sobre las gacetas durante... ¿Quién es realmente Gustavo Petro? ¿Un joven idealista que luchó por la justicia social o un guerrillero dispuesto a desafiar al Estado con las armas? ¿Qué secretos esconde su pasado? Hoy exploraremos los orígenes de uno de los personajes más controversiales de Colombia. Nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, en 1960, Gustavo Francisco Petro Urrego creció en un país marcado por la violencia, la pobreza y las profundas desigualdades sociales. Su infancia y juventud estuvieron inmersas en un ambiente donde las injusticias eran moneda corriente, un caldo de cultivo para los jóvenes que buscaban un cambio radical. Desde muy joven, Petro mostró inquietudes políticas. Estudió economía en la prestigiosa Universidad Externado de Colombia, donde comenzó a formar su pensamiento crítico y su visión sobre la necesidad de transformar el país. Pero fue su decisión de unirse al M-19 la que marcaría un antes y un después en su vida. El Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero que surgió en los años 70 como respuesta a un fraude electoral y la exclusión política, representaba para muchos la lucha armada como única vía para alcanzar la justicia social. ¿Por qué un joven economista con una carrera prometedora decide tomar las armas? ¿Fue la desesperación, el idealismo o algo más oscuro? Petro no solo fue un miembro del M-19, sino uno de sus integrantes más visibles y activos. Participó en operaciones urbanas y fue parte de las negociaciones para la desmovilización del grupo en 1990, un proceso histórico que permitió la reinserción política de muchos excombatientes. Después de la desmovilización, Petro comenzó una transformación política. Su paso del campo guerrillero a las instituciones fue un salto dramático y complejo. Su primer cargo público fue como representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda. ¿Fue realmente un cambio genuino o simplemente una estrategia para mantenerse en el poder? ¿Cómo influyó su pasado en su carrera política posterior? Su historia personal está marcada por la contradicción entre la lucha armada y la política institucional, entre el idealismo y la controversia. Comprender esta dualidad es clave para entender al hombre que hoy ocupa la presidencia de Colombia. En la próxima sección, exploraremos cómo este exguerrillero se convirtió en una figura política influyente, pero también en el centro de intensas polémicas y debates en Colombia. Tengo que decirle lo siguiente. El alcalde asesinado del Roble, Udaldo Díaz, padre Juan David, miembro Juan David del movimiento de víctimas. Después de dejar atrás las armas, Gustavo Petro inició un camino lleno de contrastes y desafíos. Su paso por la política institucional fue rápido y polémico. Desde representante a la Cámara hasta senador, Petro se fue consolidando como una voz fuerte dentro de la izquierda colombiana. En 2011, dio un salto importante al ser elegido alcalde de Bogotá, una ciudad de más de 8 millones de habitantes y el centro político y económico del país. Su gestión fue objeto de elogios por algunas de sus propuestas sociales y ambientales, como la defensa del espacio público y la promoción del transporte sostenible. Sin embargo, no tardaron en surgir las críticas. Su estilo directo y confrontacional generó enemigos poderosos, y su administración estuvo marcada por polémicas y cuestionamientos sobre la ejecución de contratos y la gestión de recursos públicos. Petro intentó implementar cambios profundos en una ciudad acostumbrada a la burocracia tradicional, pero también enfrentó fuertes resistencias y crisis políticas que llevaron a su destitución temporal en 2014, aunque luego fue restituido por el Consejo de Estado. En 2022, tras una campaña polarizada, Gustavo Petro logró lo que pocos imaginaron: convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia. Su llegada al poder representó un giro radical en la política nacional, con promesas de transformar el país y acabar con las desigualdades históricas.
Pero su presidencia no ha estado exenta de controversias. Sus políticas económicas y sociales han generado división entre quienes lo apoyan fervientemente y quienes lo ven como una amenaza para la estabilidad del país. ¿Son sus propuestas una esperanza real para Colombia o simples promesas que esconden riesgos y contradicciones? ¿Es Petro el líder que Colombia necesita o una figura que profundiza la polarización y el caos? La realidad es que Gustavo Petro es un político que despierta pasiones encontradas. Un personaje cuya influencia no puede ser ignorada, pero que también está lleno de contradicciones y desafíos. En la siguiente parte, analizaremos las polémicas y escándalos que han rodeado su carrera, así como los misterios que aún persisten sobre su verdadera naturaleza política y personal. Y a la madre tierra y dar un paso hacia la paz total. A lo largo de su carrera, Gustavo Petro no ha estado exento de polémicas y escándalos que han puesto en duda su gestión y su pasado. Durante su alcaldía en Bogotá, enfrentó investigaciones por presuntas irregularidades en contratos públicos y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos. Como presidente, sus decisiones han generado reacciones encontradas. Sectores que lo apoyan ven en él un líder valiente que busca cambiar las estructuras del país, mientras que sus detractores lo acusan de provocar incertidumbre económica y política. Su pasado guerrillero sigue siendo una sombra que levanta sospechas y genera interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y el alcance de su transformación política. Algunos lo ven como un líder visionario, otros como un personaje envuelto en contradicciones que aún no se han aclarado. Entonces, ¿quién es realmente Gustavo Petro? ¿Un exguerrillero que logró redimirse y convertirse en el mejor presidente que Colombia ha tenido? ¿O un político cuya historia está plagada de sombras, dudas y escándalos que siguen sin resolverse? Lo cierto es que su figura sigue siendo un enigma, una historia que despierta tanto admiración como desconfianza. Mientras Colombia espera respuestas claras, el misterio de Gustavo Petro continúa vigente, dejando más preguntas que certezas. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más sobre los personajes que han marcado la historia, suscríbete a nuestro canal, Un Poco de Historia, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Sí, que funcionó tan mal en todo el territorio nacional en el pasado.